Tenía 24 personalidades que lo hicieron cometer fatales crímenes. Él es William Milligan, yo soy Mauricio y te cuento su historia. Esta es la historia de un hombre cuyo nombre pasó a la historia judicial y psiquiátrica de Estados Unidos. William Stanley Billy Milligan nació en 1955, acusado de robos, secuestros y violaciones en los años 70. Milligan se convirtió en el primer acusado que logró ser absuelto por razones de su diagnóstico de personalidad múltiple, lo que hoy llamamos trastorno disociativo de la identidad. Su caso abrió debates que aún hoy dividen a juristas, psiquiatras y al público. William Stanley Morrison, más tarde conocido como William Milligan, nació el 14 de febrero de 1955 en Miami. Su infancia fue marcada por la inestabilidad familiar, la muerte temprana y el suicidio del padre biológico, cambios de hogar y, según testimonios y la investigación periodística y psicoterapéutica, abuso físico y sexual durante su niñez a manos de su padrastro. Esa violencia temprana, según los especialistas que estudian su caso, fue la semilla de una mente fragmentada que intentó sobrevivir adaptando voces, edades y personajes distintos. Ya adulto, Milligan estuvo en prisión en 1975 por cargos de violación y robo con arma. Salió en libertad condicional en 1977. Ese mismo año fue arrestado nuevamente tras una serie de ataques contra mujeres alrededor del campus de la Universidad Estatal de Ohio. Las pruebas periciales, huellas dáctiles y otros indicios lo conectaron con los hechos y la acusación fue el gran impacto mediático de Campus Rapist, el violador del campus. Así aparecía en los titulares. Durante las evaluaciones psiquiátricas, Milligan dijo no recordar los crímenes y afirmó que otras identidades de su mente, alter personalities, habían cometido los hechos. Los médicos identificaron varias personalidades. Entre las más citadas en los informes y en el libro de Daniel Kiss está Artur Regan Bedeskovich, descrito como yugoslavo, fuerte, vinculado a los robos, y Adalana, una mujer joven, a quien Milligan y algunos expertos atribuyeron a las agresiones sexuales. Con el tiempo, los tratantes contaron hasta 24 personalidades en su psiquis, cifra que se volvió parte central del mito mediático. El juicio de Milligan fue una novedad legal. En diciembre de 1978, los tribunales aceptaron la defensa de que Milligan, en su personalidad central, no era responsable de los actos cometidos por otras identidades que, según los peritos, tomaban control de su cuerpo sin que la personalidad principal lo supiera. La corte lo declaró no culpable por razón de locura y lo internó en hospitales psiquiátricos estatales en lugar de enviarlo a prisión. Fue la primera vez en Estados Unidos que la llamada Multiple Personalities Disorder, actualmente trastorno disociativo de la identidad, funcionó con ese desenlace en un caso de gran notoriedad. Milligan pasó aproximadamente una década de instalaciones psiquiátricas recibiendo terapia. Diversos médicos trataron el caso con enfoques diferentes. Algunos creyeron en la validez clínica de las personalidades y otros sospecharon que el diagnóstico pudo haber sido, al menos en parte, construido o exagerado. Dr. David Call, who is renowned in treating people with my kind of illness. His job was to restore me to a reality sense and to integrate me back into the community as a working, productive citizen and a taxpayer. Con el tiempo, según informes, algunas de sus personalidades se fusionaron o remitieron con el resultado del tratamiento, y el sistema determinó que ya no representaba peligro público. Fue liberado en 1988 y recibió la descarga definitiva de supervisión judicial en agosto de 1991. ¿Quiénes eran algunas de las personalidades? A lo largo de las entrevistas y de los documentos clínicos, se reportaron hasta 24 identidades. Estas incluían a Billy, la personalidad central original, Artur, un británico educado, conocedor y a veces dominante, Dragan Badaskovich, personaje de origen bosnio, croata, yugoslavo,
fuerte y agresivo, asociado por su propia confianza con los robos. Adalana, una mujer de 19 años, reservada, y a la que según defensa habría cometido las violaciones. Allen, Tommy y otros, cada uno con habilidades, edades y funciones específicas: conductor, manipulador, escapista, etc. El relato del libro The Minds of Billy Milligan de Daniel Keyes popularizó estos nombres y describió la compleja sociedad interna que coexistía dentro de su cabeza. Muchas de las personas hacían una pregunta: ¿es real o teatral? Las dudas sobre el diagnóstico. El veredicto y la narrativa pública no acabaron con las dudas. Psiquiatras y críticos argumentaban que Milligan podría haber aprendido a simular o exagerar síntomas, o que el diagnóstico fue influido por el sensacionalismo y por la expectativa de los tratantes y abogados. Documentales y artículos recientes han mostrado entrevistas contradictorias y testimonios que ponen en tela de juicio si realmente todas estas personalidades eran independientes o si hubo una instrucción y performance en el proceso. El caso, por tanto, es a la vez paradigma clínico y objeto de escepticismo. Tras la libertad, Milligan llevó una vida intermitente: tiempo con su familia, intentos artísticos, cambio de ciudad y un episodio de huida en 1986, donde asumió alias. A lo largo de las décadas, circuló información extraoficial sobre implicaciones de crímenes sin resolver. Incluso, algunas fuentes y su propia familia surgieron confesiones sobre otros delitos, aunque no siempre verificables. Finalmente, William Billy Milligan murió el 12 de diciembre del 2014 en Columbus, Ohio, a los 59 años, víctima de cáncer. La vida de Milligan fue contada por Daniel Keyes en The Minds of Billy Milligan, quien inspiró proyectos de cine y series. En el 2021 Netflix estrenó el documental Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan, que reexaminó el caso con entrevistas, grabaciones y nuevos testimonios. Además, la figura de Milligan fue una referencia citada por los creadores de la película Split o Fragmentado. El personaje Kevin Wendell Crumb, con múltiples identidades y una narrativa centrada en el peligro extremo de una de sus identidades, toma libremente elementos dramatizados del caso Milligan. Aunque Split es una ficción que exagera, demoniza y añade elementos sobrenaturales que no forman parte del caso real. ¿Qué nos deja el caso Milligan? Por un lado, puso en primer plano la pregunta de cómo la ley debe enfrentar enfermedades mentales complejas. Por otro, alentó un debate sobre la fiabilidad de los diagnósticos psiquiátricos y los riesgos de convertir a un paciente en un espectáculo. Sobre la víctima y la justicia, muchas personas sintieron que la absolución fue una derrota para las víctimas. Otras creyeron que el sistema mostró compasión cuando la enfermedad mental había hecho que el acusado fuera, en verdad, otra cosa. Mucho quedó por discutir: ética, ciencia y reparación para quienes sufrieron los crímenes. Y por encima de todo, la historia de Billy Milligan sigue invitándonos a preguntar: ¿cuánto conocemos del cerebro humano y cuánta empatía merece quien sufre fragmentación interna? Mientras en Los Ángeles, a finales de los años 70, la ciudad vivía una ola de terror. Jóvenes mujeres eran encontradas estranguladas en las colinas, víctimas de lo que la prensa llamó The Hillside Strangler. Tras meses de investigación, la policía descubrió que no era un asesino, Kenneth Bianchi y su primo Angelo Vauno, pero lo que convirtió este caso en algo único fue la defensa de Bianchi. Alegó sufrir trastorno de identidad disociativo, asegurando que otra personalidad, un hombre llamado Steve, era el verdadero asesino. Una historia que mezcló crímenes brutales, manipulación psicológica y uno de los fraudes más famosos de la psiquiatría forense. Nació el 22 de mayo de 1951 en Rochester, New York. Su infancia estuvo marcada por abandono y problemas de conducta. Fue adoptado y desde niño mostró mentiras compulsivas, problemas de comportamiento y fantasías violentas. De joven intentó estudiar psicología y criminología, pero nunca completó los estudios. A mediados de los años 70 se mudó a Los Ángeles, donde se unió con su primo Angelo Vauno. Entre octubre de 1977 y febrero de 1978, al menos 10 mujeres fueron secuestradas, abusadas sexualmente y estranguladas en Los Ángeles.
Las víctimas tenían entre 12 y 28 años. Muchas eran trabajadoras sexuales, pero otras eran jóvenes comunes que fueron raptadas al azar. Los cuerpos aparecían en las laderas y colinas alrededor de la ciudad, lo que originó el nombre de Hillside Strangler. La policía trabajó durante meses con presión mediática, hasta que las pistas llevaron a Kenneth Bianchi. En enero de 1979, Bianchi se mudó a Bellingham, Washington, con su pareja. Ahí secuestró y asesinó a 2 estudiantes universitarias, Karen Mendick y Diane Wilder. Este doble asesinato fue un error. La policía lo capturó casi de inmediato. Durante los interrogatorios en Washington y Los Ángeles, Bianchi cambió su estrategia. Dijo que no era él quien había matado, sino otra personalidad dentro de él, llamada Steve Walker. Al igual que Billy Milligan, Bianchi fue evaluado por psiquiatras. En las entrevistas, decía cambiar de voz, postura y gestos, supuestamente cuando Steve tomaba el control. Sin embargo, pronto surgieron sospechas. Los expertos notaron que sus cambios parecían aprendidos de libros de psicología. El Dr. Martin Orn, un prestigioso psiquiatra, lo examinó y descubrió que Bianchi estaba fingiendo. Le hizo pruebas diseñadas para detectar simulación. Le sugirió que dentro de Steve podría haber más personalidades. Bianchi mordió el anzuelo y posteriormente creó otra identidad ficticia en cuestión de minutos, confirmando así que todo era inventado. Los fiscales desmontaron la defensa. Bianchi no padecía de trastorno de identidad disociativo, sino que era un manipulador. Ante las pruebas, aceptó un acuerdo para evitar la pena de muerte. Se declaró culpable de 5 asesinatos en Los Ángeles y de los 2 en Bellingham. A cambio, testificó contra su primo Angelo Bono. En 1983, Bono fue condenado a cadena perpetua, y asimismo Kenneth Bianchi recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ahora cumple condena en la prisión de Washington State Penitentiary, en Walla Walla. Durante su encarcelamiento, intentó demandar al Estado por condiciones carcelarias, sin éxito. En prisión también llegó a comprometerse con una mujer, lo que causó indignación pública. Hasta hoy sigue vivo, cumpliendo cadena perpetua. El caso de Bianchi ocurrió paralelo al de Billy Milligan. Mientras Milligan fue visto como un ejemplo de un paciente real con trastorno de la identidad disociativo, el caso de Bianchi mostró el otro extremo, el uso fraudulento del diagnóstico para evitar responsabilidad penal. Esto provocó que en los años 80 y 90, los jueces y jurados se volvieran mucho más escépticos frente a defensas basadas en personalidad múltiple. También fue clave en la criminología. Demostró cómo algunos delincuentes intentan manipular el sistema legal. El nombre de Kenneth Bianchi quedará ligado no solo en el horror de los crímenes de Hillside, sino también a uno de los intentos más descarados de manipular la psiquiatría forense. Mientras que Billy Milligan abrió un debate genuino sobre la mente humana y la justicia, Bianchi dejó claro que algunos criminales están dispuestos a fingir cualquier cosa con tal de salvarse. 2 caras de una misma moneda, la del misterio de la mente y la del peligro de quienes la usan como disfraz. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí en este episodio conmigo. Si te gustó, comparte y activa notificaciones para que te enteres del siguiente video. Hasta la próxima.